Nos encontramos frente a la iglesia de Santa María de Afogue. El cruceiro que vais a ver a mi espalda, ahora le veremos en primera persona, es visitado también por Federico García Lorca, y detrás de mí, vamos a ver para allá, la maravillosa iglesia de San Francisco, que es la que nos trae hoy aquí, sobre todo a su interior, para visitar el enigmático sepulcro del Señor de Andrade, que es un guiño simbólico de geometría sagrada, y ahora entraremos a su análisis. Bien, lo que os quiero comentar antes de nada es que estamos en Betanzos. Betanzos es una población que está cerca de Coruña y que interesa mucho. No vamos a visitar todos los sitios. A la espalda está Espenuca, un monte muy especial también con una virgen que tiene una devoción muy importante, y ese monte de la Espenuca tiene muchos casos de avistamiento ovni. Os lo digo para que los que os guste ese tema. Subiendo para el monte Espenuca también tenemos el río Mandeo, el paseo fluvial del río Mandeo, que es muy importante, ¿no?, para hacer la gente que le gusta hacer senderismo. Y mira, acabamos de pasar la Rúa Nova. ¿Eso qué quiere decir? La Rúa Nova normalmente era donde vivían los cristianos nuevos, es decir, descendientes de judíos, porque no obstante aquí en Betanzos hubo una poderosa comunidad judía. A esto lo matizo porque es muy importante decir que hay documentación del que el Yom Kippur, es decir, el fin de año judío, prácticamente se celebró en Betanzos de una manera, digamos, silenciosa. La presión de la Inquisición no era como en otras zonas de España. Se celebró hasta 1700 largos, o sea, es bastante avanzada ya la historia. Decir también que aquí es la localidad por antonomasia de los hermanos Naveira. Los hermanos Naveira son dos filántropos de la localidad que hacen fortuna en Argentina. Ellos son masones y, siguiendo ese ideario masónico de filantropía, hacen muchas obras sociales en la localidad, tales como un asilo, unos lavaderos, un colegio. Lo importante para mí, como masón, es el tema del simbolismo. A las afueras de Betanzos vamos a encontrar el Parque do Passatempo, que es un guiño, es un sueño de Alejandría. Ellos viajan por todo el mundo y lo que hacen es implementar lo que van recogiendo de sus visitas, incluso con animales vivos, animales mitológicos, en fin, una sala de espejos, en fin. Ellos juegan mucho con el modernismo, con lo que han ido aprendiendo, las innovaciones, los derechos humanos, pero sobre todo con esa impronta masónica del viaje de las tinieblas a la luz. Vitrol, visita interior a terra, rectificando inves occultan lapide. Quiero decir que quien visite ese parque, el pasatiempo, va a ver una explosión de simbolismo y sobre todo simbolismo masónico. También hay que decir que aquí, en toda la comarca, hay otro sitio, se llama Fesuras, que tampoco podré visitar en este itinerario, donde hay un hospital de tuberculosos que bueno, no tuvo uso, pero sí me interesa muchísimo que lo sepáis, porque tiene esa impronta, esa atmósfera misteriosa, metido en un bosque. Yo he grabado allí muchas psicofonías y sobre todo lo importante es la atmósfera que hay dentro. Bien, ahí vemos lo que decía antes, el cruceiro que fue visitado con la Sociedad de Excursiones, ni más ni menos que Federico García Lorca. Deciros también que en esta comarca, toda esa zona que hemos dicho de Fesures, hay un episodio histórico muy desconocido de un regimiento napoleónico que desaparece por completo. Resulta que, claro, los paisanos daban gratis, obviamente, a las tropas le daban cobijo, le daban alimentación, y una noche se ponen todos de acuerdo y degüellan y entierran a todo un regimiento. Es un episodio muy poco conocido, pero que creo interesante resaltar. Bien, aquí vamos a entrar a la iglesia de San Francisco y ahora os explicaré el porqué. No obstante, aquí delante, que tenemos un calendario agrícola, es la iglesia de Afogue, que sabéis que tiene que ver mucho con la obra alquímica. Hoy no se puede visitar el interior, pero ahí lo digo, para cuando vengáis por esta zona. Hay muchos guiños simbólicos a la obra alquímica.
Mirad, la Virgen. Vale, vamos a seguir visitando por aquí. Ahí tenemos la balanza, cómo pesan las almas. Eso también está muy relacionado con la cercana iglesia de Bramo que visitamos ayer, ¿verdad? Pero sin duda, si hay alguien que me trae a esta localidad, es una historia más contemporánea. Es la historia de un vagabundo que recala y vive de sus pinturas, recala en la localidad de Betanzos, es de origen austrohúngaro, Víctor Foltán, y resulta que él vive como un vagabundo, pero luego se llega a descubrir que era un muy importante y erudito medievalista que hace una genealogía tremenda de los Andrade y que se obsesiona con el simbolismo de estas iglesias y sobre todo con el sarcófago que vamos a ver ahora en el interior de la iglesia de San Francisco del señor de Andrade. ¿Por qué se obsesiona con esa geometría sagrada? Se obsesiona porque seguramente él sabe que está frente a un gran secreto, y un secreto que ahora vamos a estar prestos a descubrir. Ni más ni menos que los Andrade emparentan con los caballeros, los maestres de los caballeros de Cristo, una vez desaparecida la Orden del Temple, que aquí en la zona de Coruña tuvo mucha impronta, la zona del Burgo, Temple, cercano a La Coruña. Ese puerto era muy importante, ya que había una ruta, la ruta gascona, que pasaba por sus inmediaciones, camino de Portugal. Como hipótesis muy atrevida, algunos han dicho que aquella famosa, después de la separación del Temple, aquella famosa desaparición de la flota de La Rochelle, con los tesoros templarios, pudo ir camino de América pasando por la zona del Temple y el Burgo en Coruña. Bueno, es una hipótesis para mí muy aventurada, pero hay que referirla. Lo que sí es cierto es la importancia, y la importancia griálica, porque vamos a visitar también Santa María del Cabre, que ni más ni menos que tiene una de las pilas de Canaán, traídas de Tierra Santa. Y parece ser que su maestro Mateo, otra cosa muy aventurada de demostrar, estuvo relacionado también, que es quien firma, ¿no?, la construcción de la iglesia con la Catedral de Toledo. Respecto al enigma que Víctor Foltán encuentra con el sepulcro de Fernán Pérez de Andrade, llamado Obó, vemos que su mano de hierro, la vamos a ver, empuña una espada cuyo pomo luce una exalfa o sello de Salomón. Pertenece al cenotafio que, digamos, donde él encuentra un gran enigma. Lo corriente es interpretar esta estrella a 6 puntas como un talismán protector. Sin embargo, este sello Salomón seguramente no es un adorno caprichoso ni privativo de Fernán Pérez. Lo encontramos en el pomo de la espada de la lauda sepulcral de la epígrafe del Museo das Mariñas de Betanzos, lauda perteneciente probablemente a Nuño Freire de Andrade, maestre de la Orden de Cristo de Portugal, como veníamos refiriendo. En el muro sur de Santa María la Fogue, al lado de la exalfa que podemos ver, pues encontramos otro signo interesante, como es una pentalfa o pentagrama estrellado, lo que está entrelazado y vuelto hacia abajo. El mismo signo se repite hasta 2 veces en lo que queda del Palacio de los Andrade y la Torre del Homenaje. Vamos a ver por aquí si podemos ver la estrella también. Según la tradición hermética, el sello de Salomón representa la combinación de los 4 elementos, lo que es el triángulo con la punta hacia abajo, hacia arriba es el fuego y el aire, y el triángulo con la punta hacia abajo, el agua y la tierra. No está de más recordar que el objetivo primordial de la física moderna es precisamente intentar la unificación de las 4 fuerzas: la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear débil y la interacción nuclear fuerte, como aspectos diferentes de una única fuerza, obviamente.
Esto, como se puede ver, suena sospechosamente parecido a la ancestral idea de los 4 elementos que rigen el universo y que se representan entrelazados, digamos, en el sello de Salomón. Aparte de la significación esotérica que podría tener este signo, las pentalfas entrelazadas de Betanzos y de Ponte de Hume parecen ser obra de la misma mano, hecho que, de ser cierto, podría constituir una prueba de la intervención de Fernán Pérez Obó en la construcción o reconstrucción de Santa María, afectando así a la discutida fecha de inscripción de la fachada y poniendo en entredicho la opinión de los que atribuyen la obra a otro Fernando Pérez de Andrade, o Mozo, que vivió en época posterior. El sello de Salomón, o también estrella de David, no es, como se piensa vulgarmente, un símbolo exclusivamente judío. Su uso era corriente en todo el Mediterráneo y mucho más allá desde tiempos remotos. Sabido es que en la época que nos interesa, la astrología, la cábala, la cartomancia, la alquimia y en general las doctrinas esotéricas era lo que son hoy las ciencias modernas. Cuando visitemos el interior de la iglesia, veremos que la mano izquierda, hablando de Fernán Pérez, sobre la espada, que por cierto parece que forma un ataúd, está a la altura de los genitales, los cuales, para los conocedores del árbol de los Sefirot, representación en la cábala de Adán, Cadmon, el hombre celestial o primordial, de quien el Adán del paraíso es su complemento bíblico. Bien, pues se corresponde a Yesod, el fundamento o creación relacionado con lo misterioso y los poderes mágicos. Corresponde esta séfira al número 9, el 6 de la salfa y la mano abierta sobre el corazón, si se quiere, la pentalfa antes mencionada, por el valor de 5, sumando 5 más 6 más 9 igual a 20. En el tarot, que nació en la misma época y no precisamente con fines lúdicos, sino más bien, como dicen los entendedores, como una máquina filosófica, es decir, para penetrar en los secretos de la naturaleza, la lámina número 20 corresponde al juicio final. No nos debe sorprender, pues, que uno de los temas más reiterados en las dos obras betanceiras atribuidas a Fernán Pérez, San Francisco y Santa María, sea precisamente el del tránsito del alma a otra vida. Figura la escena de la psicostasia, pesaje de las almas, como hemos podido ver en esta puerta. Un interrogante más en la reproducción del escudo de Fernán Pérez de Andrade, tal como aparece en su mencionado cenotafio. En la banda que cruza el blasón se reproduce una planta con su tallo y hojas, motivo que siempre se ha considerado meramente decorativo. La misma planta se distingue en los collares de los perros echados a los pies de su sarcófago. Como en el arte medieval todo obedecía a un plan premeditado, nada nos permite pensar que se trata de un adorno intrascendente, y aún menos si tenemos en cuenta o momento de Fernando Pérez, en el que él erigió en vida el titular de lo que sería prácticamente, él diseñó su propio simbolismo, por decirlo de alguna manera. A los que quieran reflexionar acerca del particular, sobre todo si poseen conocimientos de botánica más amplios, habría que decir de qué planta se trata. Bien, algunos quieren ver ahí la hoja del carballo y otros de la vid. Son dos versiones plausibles desde el punto de vista simbólico. En el primer caso, piénsese en el árbol sagrado de los druidas o en el de Guernica. En el segundo, obviamente, las propiedades del vino, elemento mágico fundamental de todas las culturas donde se conozca. Mas por la forma de las hojas en el blasón en cuestión, podemos desechar la segunda versión. Consultando sobre el asunto con expertos en hierbas medicinales, Víctor Foltán llega a una conclusión. Podría tratarse en verde el doble de la felidonia. He aquí lo que dice respecto el Discórides: no hay hombres que no conozcan la felidonia, la cual suelen los alquimistas llamar don de Dios, porque según ellos dicen les sirve mucho para su quinta esencia. La felidonia clarifica la vista y deshace toda suerte de opilaciones.
Los Andrade, por sus antepasados los Traba, estaban relacionados con la Orden del Temple y habrían sido los Traba quienes introdujeron a los freires blancos en Galicia, caballeros famosos por sus conocimientos de las ciencias esotéricas. Si fue real o no esta relación Andrade-Templarios requeriría una investigación profundizada que hasta la fecha no se ha hecho sino por esta persona, como es Víctor Foltán. Bien, como vemos, Víctor Foltán era un estudioso de las ciencias herméticas, un erudito medievalista y un experto en simbología medieval. El por qué se obsesionó con lo que es el sarcófago que vamos a visitar a continuación, y quiero que estéis atentos a todo su simbolismo, es precisamente porque va a plantear un desafío que creo que está relacionado con la cercana iglesia de San Miguel, porque en su testamento él manda, como venimos refiriendo, tirar pesquisa sobre el legado templario. Él estaba obsesionado con la geometría sagrada, hace una serie de construcciones que guardan ese patrón, y de alguna manera creo que la iglesia de San Miguel en Bréamo tiene que ver muchísimo con esa esalfa, con ese gesto que está, principalmente cabalístico, que forman sus manos junto a la empuñadura, y creo que, como bien dice Víctor Foltán, es un enigma aún por estudiar. Bueno, pues pasamos al interior de la iglesia de San Francisco de Betanzos, con un montón, como podéis ver, de enterramientos de caballeros. Está muy bien historiado. Joan López de Vilassar, figura 2, te explica perfectamente. ¿Ves? Es un lugar muy especial. Lo que oís de fondo es música. Como veis, es muy abundante el enterramiento de caballeros. Mira el ángel, parece que está volando, ¿verdad? La Piedad. Sigamos. Mirad. Impresionante. Impresionante. Aras Pardo, fillo de García Pérez Pardo y doña Mayor Eanes. Vamos a rendir homenaje a este caballero. Joan Núñez Pardo.
Mirad. Juan Evangelista, cómo no, una iglesia tan exotérica como esta. Bueno, esta es Doña Violante, obviamente es una mujer, como estáis viendo. Pero lo que más me interesa, vamos a seguir viendo también, caballero da familia Figueroa de Taboada. Lo que más me interesa, bueno, vamos a esta otra, obviamente otra mujer, como es Doña Familia Pardo y Aguiar, una dama envuelta en fénidas tocas, con la heráldica de los Noguerol, seguramente, mirad, es la heráldica de los Noguerol, ¿veis? Pero lo que más me interesa es el sarcófago de Fernán Pérez de Andrade. Vamos a decir antes de nada que el templo San Francisco fue erigido en la segunda mitad del siglo XIV por el caballero Fernán Pérez de Andrade, Obó, donde quiso ser sepultado y que se colocase su cenotafio. Tiene el templo planta de cruz latina, con 3 capillas absidales y una sola nave. La capilla mayor, heptagonal, con bóveda estrellada, está decorada en su frente sobre el arco triunfal con un relieve que representa a un ángel pesando las almas. A su lado San Miguel, de tamaño mayor, y un demonio, entre otras figuras. El demonio quiere inclinar la balanza a su favor, pero lo impide el arcángel con el extremo inferior de su cruz. Hay que decir que esta iglesia fue idea y plasmación, como dijo Víctor Foltán, que estudió cada uno de sus símbolos, de este personaje, Fernán Pérez Obó, que no me cansaré de decir, obsesionado con el legado del temple y con la geometría sagrada. Sigamos contemplando su sepulcro. Hay que decir que de alguna manera también entre las estatuas yacentes de este templo está Juan Freire, que fue hermano de Fernán Pérez de Andrade y padre del sucesor de este, Pedro Fernández de Andrade. En la capilla del extremo sur están las figuras yacentes de un eclesiástico con barba trenzada, como hemos visto, como la de alguna figura de la Cámara Santa de Oviedo. En el brazo norte está la capilla del Evangelio, donde hemos visto que están los sepulcros de Aras Pardo de Cela, hermano de la primera mujer del dicho Fernán Pérez, y enfrente el de Antonio de Castro y Andrade. Vamos a contemplar con detenimiento el sepulcro de Andrade. Hay que decir que en el siglo XIV algunos de los hijos de Ruiz Freire Andrade son los que darán a esta familia una especial trascendencia histórica. Por lo demás, tienen como ascendente a Pedro Foilaz, conde de Traba e de Trastamara y padre de Urraca Enríquez, hermana de Alfonso I de Portugal. Nuño Freire fue ni más ni menos que maestre de la Orden del Cristo en Portugal y tuvo un gran poder con Pedro I,
quien le dio a criar a Maestre Davís, futuro Juan I. Fernán Pérez de Andrade Olbó fue uno de los caballeros de mayor relevancia en Galicia posterior a la guerra de 1352 a 1369. Esa guerra tuvo lugar entre Pedro I y el futuro Enrique II. Fernando Olbó, siguiendo su patrón geométrico, construyó caminos, puentes, iglesias, monasterios, hospitales y fue señor de Ferrol, Pontedeume, Neda, Ferreira, Santa Marta, Viveiro, Villalba. Mandó hacer una versión gallega de la Crónica Troyana, un texto en prosa gallega medieval más amplia que conocemos. Es un hombre obviamente de una gran y vasta cultura. Y vamos a intentar, que hay una cuerda, me la voy a saltar, el pomo con la esalfa. No sé si se va a ver. Ahí está. Es muy interesante de ver el pomo de la espada y los gestos que hace, que tienen que ver con la Sefirot Geburah. Vamos a recordar que el simbolismo que encontramos en el plomo, que pertenece o alude al sello de Salomón, seguramente no es un adorno caprichoso ni privativo de él, pero sí que de alguna manera tiene que ver con esa esalfa que él pretendió poner en valor, enterrándose por lo demás a la manera templaria. Ese símbolo, por lo demás, también está en los ventanales de San Martiño de Tiobre, en Betanzos, que visitaremos a continuación. Volvemos a decir que en la tradición hermética, el sello de Salomón representa la combinación de los 4 elementos. Y de alguna manera, también podemos decir que el sello de Salomón, como repetimos en un audio anterior, no es como se piensa vulgarmente un símbolo exclusivamente judío. Su uso era corriente, pero sabido es que en la época que nos interesa, la astrología, la cábala, la cartomancia, la alquimia y las doctrinas esotéricas eran lo que hoy son las ciencias modernas, base de todo conocimiento humano. Como podemos apreciar, la mano izquierda, hablando de Fernando Pérez, sobre la espada que hemos podido ver, que por cierto parece que forma una tau. Vamos a verlo otra vez. No sé si es que está acordonado, pero bueno, que forma una tau. A ver si se pudiera apreciar. Bien. No sé si se ha podido apreciar. Bien, la mano izquierda que forma esa tau está a la altura de los genitales, los cuales, vamos a hablar para los conocedores del árbol de los Sefirot, es la representación en la cábala de la Dad Canon o el hombre celestial. Corresponde, como hemos dicho, a Yesod, el fundamento, creación relacionada con lo misterioso, por ahí eso es un elemento generatriz, o la creación de los poderes que relacionan con lo misterioso y con lo mágico. Corresponde esta sefirá al número 9, como hemos dicho, el 6 de la alsalfa, y la mano abierta sobre el corazón que hemos visto, si se quiere, más bien la pertalfa, por el valor de 5, sumando
5 más 6 más 9 es igual a 20. En el tarot, que nació en esta misma época, volvemos a repetir, y no precisamente con fines lúdicos, sino más bien como una máquina filosófica de descifrar la naturaleza, pues bien, en el tarot la lámina número 20 corresponde al juicio final. Por eso está tan relacionado tanto la Iglesia como la cercana iglesia de Bréamo, San Miguel de Bréamo, con el fenómeno del tránsito del alma a otra vida y el pesaje de las almas, la psicostasia. En la banda del escudo de los Andrades, por todo lo demás, parece ser que podemos ver otro enigma más. Se trata de otro interrogante que tiene que ver cómo en la banda que cruza el blasón se reproduce una planta con su tallo y hojas. Siempre se ha considerado este un motivo meramente decorativo. Pero la misma planta que se distingue en los collares de los perros echados a sus pies, vamos a verlos, ¿veis? Bueno, la misma planta, en el arte medieval, todo eso obedecía a un plan premeditado. No se trata de un adorno, desde luego, intrascendente, y aún menos si tenemos en cuenta, digamos, que él mismo, Fernán Pérez, erigió en vida, digamos, o desarrolló lo que él quería o cómo quería ser enterrado. Parece ser que esta planta, entre la que algunos quieren ver que es la hoja del carballo, realmente podría ser, según, bueno, el carballo ya es, eso sí, es el, digamos, el árbol sagrado de los druidas, etcétera, etcétera. Pero por la forma de las hojas, el blasón en cuestión, digamos que lo que podríamos estar hablando, vamos a recordarlo, es la Celidonia. La Celidonia es la planta que suelen los alquimistas llamar don de Dios. Y ese don de Dios, la llaman así porque sirve para elevar a la quinta esencia a cualquier obra alquímica como es el proceso de la propia vida. La Celidonia clarifica la vista y deshace toda suerte de opilaciones. Como vemos, todo su sepulcro es un desafío, como describió Víctor Foltán. Bueno, pues prosiguiendo con nuestro itinerario mágico aquí en esta Galicia, hoy, como sabéis, os voy a traer, sigue siendo 9 de septiembre, venimos de Moncero, y os voy a traer a un lugar muy singular. Los 8 de mayo y 29 de septiembre se celebra la tradicional romería de San Miguel de Bréamo, que es lo que estamos contemplando. La primera romería fue promovida por la Cofradía de San Miguel en 1557 y se celebraba una procesión desde la iglesia de Vilar hasta la ermita. En 1686 se decidió celebrar también la fiesta el 26 de septiembre. Bueno, esta información, de modo genérico, ha sustituido a otra que existía en torno a esta enigmática iglesia. De, digamos, difícil identificación, aunque se relaciona mucho con los templarios, y yo hace años en mi libro La España Mágica hablé de un resto que había, que ya está erosionado, ya no existe en la piedra, relacionado con una escritura ogámica, es decir, una protoescritura celta, que presuntamente habían llevado aquí los templarios. Lo que sí es cierto es que estamos en un lugar cristianizado, en un monte, a las afueras del Ponte de Hume, cuesta llegar, y sí quiero deciros que es un lugar muy especial. No cuesta imaginarse aquí a caballeros a caballo con antorchas, haciendo batidas en busca de esos aquelarres, reuniones, restos de paganismo, de brujas, etcétera. Y bueno, se han mantenido traducciones populares como dar vueltas, 9 vueltas alrededor de la iglesia para
quitar el mal de ojo y otros males, en fin, de difícil adscripción, igual que ligar esta iglesia a los templarios. Bueno, decir que es una iglesia románica y que es la única construcción que se conserva del monasterio de clérigos de San Agustín, cuyas dependencias desaparecieron a principios del siglo XVII. Cruz latina, como podemos ver, y las leyendas dicen que esta iglesia se levantó sobre un antiguo templo celta y a su alrededor circulan muchas historias sobre brujas, pasadizos, animales mitológicos, si bien no existe certeza de la fecha de construcción original, que podía datar del siglo XII. Muchas teorías apuntan a que la iglesia se terminó en 1187, como figura en un grabado de la fachada. Pero existe un documento en el tumbo de Cabeiro, digamos, que probaría que la construcción del templo fue anterior a 1169. Cuenta la leyenda, mira qué especial, que digamos que ese rosetón de la iglesia, que tiene 11 puntas, es porque 11 eran los templarios que la custodiaban. Y ocurrió que la Navidad de 1224, estando los 11 templarios vigilando su templo, el rosetón cambió a 12 puntas. En ese momento los guerreros vieron en la iglesia a un niño durmiendo dentro de la iglesia y allí estuvo toda la noche hasta el alba, momento en el que el rosetón recuperó su forma original, 12 puntas, y el niño desaparece. Esto sucedió entonces todas las noches de Navidad sin que nadie se explique la razón. Yo os voy a explicar una cosa de ese rosetón y de ese niño. Hace muchísimos años, mi hija apenas tenía 4 o 5 años, obviamente mi hija jamás había oído hablar de esta leyenda, y decía que oía un niño dentro, me acuerdo perfectamente. Efectivamente, al acercarse a la puerta, yo grabé lo que son como una letanía de un niño que procedía del interior. Punto 1. Punto 2. Leyendas de túneles que parten del interior de la iglesia. Vine con un investigador amigo, escritor, hace muchos años también. Estuvimos detrás del rastreo de lo que os contaré, como digo, en San Francisco, alrededor del misterio de la tumba de Andrade. Es que vuelvo a decir y a reiterar que es quien manda a tirar pesquisa sobre los bienes de Temple, especialmente en Galicia. Algo le escamearía, o sea, estaría escameado por algo. Y este hombre, este investigador, especialista en robótica, hicimos una prospección que nadie sabe, de georradar, y había un túnel que se proyectaba desde la vertical del altar. Es curioso porque la leyenda dice que ese túnel se conecta con una localidad cercana a los pies de esta montaña que se llama Fentronia. Y bueno, en una de las viviendas aparecen como una especie de dintel con motivos templarios. O sea que la leyenda cobra verosimilitud a raíz de una investigación propia. Cuidado con las leyendas, pues. Bueno, decir que en esta iglesia, a 300 metros de altitud, ni más ni menos, bien, cuando los monjes abandonan el convento, muchas imágenes se trasladan a otras iglesias, aunque muy pronto una cofradía formada por gentes de la comarca se hizo cargo de un espacio religioso que pasa a ser ermita, en la que pueden hacer enterramientos, pero que nunca alcanzó la categoría de otras iglesias, porque al carecer de pila bautismal, digamos que no puede albergar bautizos. La desaparición de esta cofradía supone de alguna manera pues una democratización de la fiesta y la incorporación de ritos religiosos, o más bien pseudo-religiosos, como es el que hemos mencionado, la procesión alrededor de la iglesia de 3, 7, 9, en fin, siempre un número impar de vueltas. Esto lo que hace es que bueno, en el que a veces también con una cruz que lleva la cara al santo, se hace la cruz en el cuerpo del romero diciendo santo bendito, para a continuación tocarle la frente y desear, en fin, que le quite las enfermedades. Eso cuando es el día de la romería. Bueno, también podemos decir
que cuando el romero reza un Padre Nuestro y una Ave María, después puede formular su deseo y entregar una limosna, ¿no? La cofradía, que se hizo cargo del templo, se fundó en el año 1557 y es de decir que, bueno, que esa romería pues perdura hasta el día de hoy. Decir que los primeros canónigos o moradores de aquí, de Bréamo, pues serían 4 o 5, mientras que en el monasterio de Monfero, del que hemos venido hace un rato, llegaron a ser hasta 40, y en Cabeiro, pues en torno a 7. Los del monte de Pontedeume velaron y cuidaron un templo que es una joya románico, como podemos ver. Una nave, bueno, en fin, planta de cruz latina, de una nave, y 3 ábsides semicirculares, que es un tipo que abunda en Cataluña, pero que es infrecuente, bueno, en Galicia no es muy frecuente. Hay escasos ejemplos como Vilar de Donas o Santa Cristina de Ribardesil, poco más. En fin. Bueno, aunque sea difícil la afiliación templaria de esta iglesia, hay que decir que cuando Alfonso VI cede a Raimundo y Urraca el dominio del condado de Galicia y a Enrique y Teresa el de Portugal, en Soufe, en 1128, ya había un castillo templario. Y fueron templarios los que, muerto el conde Enrique, acompañaron a Teresa en su guerrear por tierras del sur contra musulmanes en 1128. Pues en estas correrías reconquistadoras llegaron los guerreros a lo que es hoy términos de Pontedeume. Y bueno, al norte se llama, lo que se conocía lo que se llama como Breamoldón, que es el actual Bréamo, donde parece ser que, bueno, algunos siguen manejando la hipótesis de que fijaron sus reales estos caballeros templarios. Dicen que está muy ligada Bréamo a la historia de la pérdida, bueno, la batalla de Cuerno de Atín. Hay que decir que en el año que construyeron, que no se sabe con ciencia cierta, pero bueno, que construyeron esta iglesia, el gran maestre de la Orden del Temple sufrió una gran derrota ante la hueste de Saladino, cayendo prisionero y renegando de la fe. Esto dicen que pudo ser el principio del fin del Temple, y por eso se afirma que lo construyeron San Miguel de Bréamo no como templo, sino como testamento, y ese testamento está oculto en la extraña simbología que tenemos enfrente. Sí es cierto que cerca de Bréamo tenemos la cueva de Forba, de Tombou, en la playa de Bes, y allí se asegura que unos campesinos encontraron unas cabezas de un animal que nadie identificó. Ya estamos con los animales mitológicos. En cualquier caso, Bréamo es un lugar al que yo os invito completamente a venir, y os puedo asegurar que no os dejará indiferentes por la atmósfera que aquí se respira, que es un lugar donde fue de alguna manera tocado o identificado por todas las culturas anteriores al cristianismo, y obviamente guarda esa impronta, y creo que hay lugares que tienen una interacción. Ya sabéis que los lugares sagrados no se construyen así como así. Los lugares sagrados se utilizaba la piedra al interior de la cartera, que tenía una polaridad distinta. Ya en el antiguo Egipto, lo dice Lubitsch, están relacionados los templos con los órganos, el conocimiento exhaustivo, ¿sabes? Por eso se llama casa de la vida, de cómo funcionaban los órganos humanos como una representación en plano del funcionamiento, ¿no?, antropométrico del universo en relación al hombre. O sea, hay una serie de fuerzas que confluyen, que interactúan. Cuando se ha hecho estudios de geobiología de esas radiaciones extragalácticas y radiaciones que verdaderamente tienen una incidencia y un impacto sobre los tejidos y sobre la sangre del ser humano y sobre los estados alterados o modificados de conciencia, estos lugares están hechos de alguna manera para ser herramienta favorecedora de esos estados modificados de conciencia. Este es uno de ellos. Llégate a Bréamo, siéntelo y créete sus leyendas, porque es lo que nos queda.
El ser humano, mientras pueda soñar, seguirá siendo libre y bueno, sea templario o no, lo que vas a sentir aquí es algo único y ligado al misterio de la condición del hombre. Siguiendo con nuestro itinerario, estamos frente a la iglesia románica del siglo XV de Louvre, en las afueras de Ares. Tiene importancia la iglesia románica de Louvre, que era del Cabildo y que fue parroquia hasta 1720. En su interior hay interesantes losas sepulcrales de familias que dieron notoriedad a la villa, así como un primitivo altar pétreo. Algún historiador afirma que no debe darse demasiada antigüedad a esta edificación, porque se desconoce que en 1753 fue reedificada casi totalmente por el Cabildo, porque amenazaba ruina, y uno de los maestros que intervinieron en la reconstrucción enviado por el Cabildo fue Francisco de Monteagudo. Entre las familias hidalgas de Ares podemos citar a los Bamonde, de las que defiende el dictador Francisco Franco por línea materna, cuyo escudo de armas campea en una casa de la villa. Los suevos también dejaron impronta en esta tierra de Ares. Aten es un lugar de la parroquia de Fervás, que en germano indica padre. Con motivo de un pleito entre el arzobispo Gelmírez y el obispo de Mondoñedo, don Gonzalo, sobre jurisdicción de Pefoucos, que comprende, es un arciprestazgo que comprende Ares, en la aveniencia de la firma tuvo que oficiar de testigo el párroco de Fervás, Almondiz, en él de indudable ascendencia sueva. De los árabes poco cabe citar, ya que aquí no permanecieron y solo lo hacían en rafias. Los historiadores nos hablan de una batalla en Pontumio con don Fraguela y también en tiempos de Alfonso II el Casto, que libró otras dos contra los árabes en esta comarca. Aún así, hoy subsiste en la villa una plaza con el nombre de Alfoli, de origen árabe. Mención muy especial merece la comunidad judía que tuvo Ares, donde había una sinagoga, de la cual se conserva una parte de la estrella de David, que hoy sirve de dintel en una casa. El marqués de Lozoya y Ramón Menéndez Pidal citan este dato. En el archivo municipal se hallan nombres de personajes judíos interviniendo activamente en la política y cultura del pueblo. Hallamos el nombre de don Manuel de Castro y Almeida, judíos procedentes de Portugal y que llevaban en arriendo las salinas de la villa. A los judíos de Ares, a la importante comunidad judía de Ares, el burgo los llamaba bichos, y las casas o habitaciones que les atribuyen se distinguen por cierta solana con escalera exterior que da acceso desde las calles a las habitaciones altas. En el registro municipal donde aparecen estos personajes mencionados, especializados en el comercio de la sal, y que de alguna manera, siguiendo los rastros que nos han traído hasta aquí, veremos que según el padre Fita, dícese además que la iglesia del Louvre, Santa Leola del Louvre, que ahora mismo estamos contemplando, conserva arcos de herradura en la capilla mayor tenida por sinagoga. Nos encontramos frente al monasterio de Santa Catalina de Montefaro. Se edificó sobre un antiguo cenobio fundado hacia el año 1145 por el conde Pedro de Osorio, perteneciente a la Casa de Traba, pasando el siglo XIV al mecenazgo de la influyente Casa de Andrade. El convento se alza sobre un templo romano, según autores como Benito Bifeto, que a su vez se había levantado sobre un antiguo templo dedicado al sol. Sin embargo, otros autores como Souto Bifoso, que cita fondos documentales de la propia Orden del Temple, escribe que hacia el año 1224 los templarios disponían en las alturas de Montefaro de una ermita dotada de oratorio y albergue,
manteniendo un centro de vigilancia y aviso por medio de hogueras y llamaradas. Los llamados fachos, un sistema de alarma utilizado en los lugares elevados para avisar de la presencia de atacantes por vía marítima. Con independencia de lo anterior y de la posible relación tenida con la peregrinación que realizó San Francisco Santiago en el año 1214, el proceso de fundación, asentamiento y construcción del convento siguió el camino habitual de implantación de la orden franciscana. Sancionaron su fundación el rey de Castilla Enrique II y el papa de Aviñón el español Pedro de Luna, Benedicto XIII. Fue dotado y protegido por la Casa de Andrade, siendo el primer rector del convento Fray Lope Manteiga. Fue precisamente Fernán Pérez de Andrade Obo el fundador del futuro convento de la Orden Tercera de San Francisco, merced al documento de autorización firmado en Burgos el 3 de agosto de 1393. El convento inició su construcción antes de la concesión del permiso en el año 1392, dato epigráfico que se indica en la lápida fundacional que todavía, a fines del siglo XIX, se hallaba incrustada en el muro de la iglesia y que hoy se conserva en el Museo Arqueológico de Coruña. En la inscripción que aparece en la honra o bordura de la lápida, se lee que Pérez de Andrade edificó el convento el año mencionado. La construcción del convento franciscano bajo la advocación de Santa Catalina de Alejandría, dentro de la feligresía de San Pedro de Cervás, fue confirmada 2 años más tarde. Son muchas las construcciones como la que presenciamos en este momento que obedecen a esa geometría sagrada que tanto preocupó a Fernán Pérez de Andrade. Muchas de esas obras y construcciones se conservan todavía hoy, escribiendo las crónicas de la época, que mandó edificar 7 iglesias y 7 monasterios, 7 puertos en ríos caudalosos y 7 hospitales. En muchas de las obras quedó constancia de su presencia a través de una serie de epígrafes o inscripciones de su emblema heráldico, símbolos habituales utilizados por Pérez de Andrade, como fueron el oso y el jabalí. Por toda la comarca veremos símbolos que se prodigan como el de la serpiente, que aparece asociada en el folclore dentro del círculo, mujer, agua, luna, y no olvidemos que los pueblos primitivos galaicos se caracterizaban por ser sociedades matriarcales, en las que el culto a la luna y a los muertos era común. De ello hay pruebas en las excavaciones de los castros, y todavía el culto a la luna y la importancia que ésta tiene en la sociedad rural galaica queda patente en las tareas agrícolas y creencias de fecundación de las gentes. Por estar este templo situado sobre un castro, como ocurre con la iglesia de Chanteiro, otro ejemplo de cristianizar lugares paganos, podemos decir que también tiene unos componentes heredados de ese paganismo que de alguna manera caracterizó ciertos ritos de carácter herético. Cuando el 3 de agosto de 1393 el arzobispo compostelano Juan García Manrique desde Burgos concede la licencia para edificar el convento franciscano de Montefaro, se traspasa 5 fraudes de ese cenobio, atenderán de este Montefaro a lo que era el antiguo culto en el cenobio de Chanteiro, que estaba más expuesto a las incursiones marítimas y por lo tanto este lugar es mucho más protegido al adentrarse en el monte. Hace unos años, en unas excavaciones realizadas en terrenos del exconvento de Montefaro, apareció una piedra con un disco solar que pudiera corroborar la existencia de dicho tabernáculo. Esta pieza se expone en el jardín museo del citado convento. El monasterio Santa Catalina está situado en Ares, instalado en el seno de los Ártabros, pueblo de raza celta que la ocupó y del que quedaron muchos vestigios, entre estos la existencia del mencionado templo dedicado al sol. Hay que decir que en los jardines de este monasterio podemos encontrar un majestuoso tejo, el árbol con el que los pueblos celtas que se
de alguna manera resistieron a la romanización, antes el suicidio colectivo que la derrota, con las hojas de este tejo se suicidaron para no aceptar ser dominados. Ese símbolo está presente en los jardines de este convento. También decir que en esta zona hay hermosas leyendas como la Sirena de Miranda, una isla que hay enfrente de Ares, que de alguna manera se enamora de un hidalgo, el hidalgo la corresponde y a partir de ahí nace un linaje aristocrático. Es algo parecido al famoso linaje de los Ferro, un linaje muy importante. Siempre el buscar esos antepasados o antecedentes de carácter mitológico en los linajes tiene que ver muchísimo con una manera de sancionar que ese linaje pertenece a una sangre especial y distinta. El monasterio llegó a tener 30 religiosos, que se vieron reducidos a solo 8 después de la clausuración de 1836. Un año después, con la desamortización, los franciscanos desaparecen definitivamente del convento. En el retablo barroco churrigueresco de madera policromada, que data del principio del siglo XVIII y compuesto por 2 cuerpos, podemos ver en un semicírculo a la advocación de este convento, Santa Catalina. Como novia de Cristo, es la patrona de las jóvenes casaderas, de molineros, alfareros, canteros, hilanderas y torneros, pero también de las nodrizas, por emanar leche de su cabeza cortada. En este retablo se la representa como una princesa real con corona, con un libro en una mano que alude a la ciencia, y en la otra la espada de su decapitación. Hay que decir que en estos lugares, en esta comarca, la impronta de los celtas y de otros pueblos es muy llamativa. Los suevos también dejaron impronta en esta tierra. Atén es un lugar de la parroquia de Cervás, que en germano indica padre. Con motivo de un pleito entre el arzobispo Gelmírez y el obispo de Mondoñedo, firma como testigo el párroco de Cervás Almontif. Entre su etimología podemos encontrar una indudable ascendencia sueva que le da también una pátina de personaje, digamos, principal. De los árabes poco cabe citar, ya que aquí no permanecieron y solo lo hacían en razias. Los historiadores nos hablan de una batalla en Pontumio con Don Fraguela y también en tiempos de Alfonso II el Casto, que libró otras 2 contra los árabes en esta comarca. Aún hoy subsiste en la villa una plaza con el nombre de Alfoli, de origen árabe. Mención especial merece, como hemos mencionado, a la comunidad judía que tuvo Ares, donde había una sinagoga de la cual se conserva una parte de la estrella de David, que hoy sirve de dintel de una casa. Los ingleses también apetecieron estas tierras, como sucede en el año 1719, en el que desembarcaron en el Arenal de Chanteiro, en un amago de caer sobre Vigo. En 1804, y con motivo del cerco de Ferrol, la escuadra inglesa se señorea de la ría, llegando a carenar sus buques en el Arenal de Raso. Los orígenes de Ares se remontan a la época de la cultura castresa, con importantes vestigios como el castro de la Pena Bailadora, que está encima de este monasterio de Montefaro. Ya en la Edad Media el territorio dominado por la Casa de Andrade, durante su, época y la persecución de los judíos por parte de los reyes católicos, es cuando estos llegan a establecerse en la zona dedicándose al comercio de la sal. Cuando posteriormente visitemos lo que es la ermita de Chanteiro, veremos cuál es el fundamento de la leyenda del voto de Chanteiro. Pues en el año 1404 la epidemia de la peste afecta a la comarca de Ferrolterra, lo que conlleva un gran número de muertes en la zona. Esta tragedia solo podía ser vencida por intercesión divina, y es así como piden a la Virgen de Chanteiro que cese la misma. Esta Virgen era de gran devoción para los pueblos marineros. De hecho, la dicha ermita era la que veían los pescadores tanto al entrar como al salir de la ría y la saludaban con los remos en alto.
En el paseo marítimo de Ares encontraremos uno de los símbolos de la localidad, la Serea das Mirandas o la Sirena de las Mirandas. Se trata de una escultura de bronce que evoca a la bonita leyenda. Resulta que esta sirena, como hemos dicho, que vivía en el entorno de los islotes das Mirandas, ajena a la vista terrestre, es la que se enamora del famoso hidalgo. Su escultura la podemos contemplar paseando su bello paseo marítimo. Como nota de curiosidad etnográfica, folclórica, antropológica, decir que los municipios de Boeu, en las Rías Bajas y Ares, han encontrado en el Millo Corvo un elemento de hermanamiento y unión. Esto parte de la historia del capitán de un galeón natural de la aldea de Meiro, que después de ser atendido en el monasterio de Santa Catalina, les lleva a los monjes unas espigas del Millo Corvo, que es como una receta de cocina. El maíz morado es una variedad del fea maíz que cuenta con un fruto de un intenso color morado negruzco. Es denominado en la zona de Galicia como millo corvo o maíz cuervo por su característico color semejante a las alas de este animal. Las primeras variedades del maíz morado de las que se tienen registro provienen de los tiempos de los mayas y su desplazamiento al mundo europeo no se produjo hasta la llegada de Cristóbal Colón junto a otros tantos alimentos. La concentración de pigmentos en la base proteica de unos y otros, de estos granos del millo corvo, hacen que de alguna manera posean muchas propiedades antioxidantes. Sin embargo, se le conocía, según en atención a su color, tradicionalmente como el grano del demonio. Tanto es así que en algunas zonas de Galicia esto prácticamente llegó a desaparecer por esta, razón tan infantil. Otra nota de curiosidad también antropológica tiene que ver con que hace más de 100 años hubo un periódico que publicó, un caso que podíamos tildar de demoníaco. Una mujer, una vecina llamada Carmen, era poseída por dos espíritus diabólicos. De alguna manera, el caso es que eran dos espíritus que se nombran Daniel y Jacinto, y que uno, desde luego, era muy irascible y el otro tenía una propensión a dar discursos místicos, con lo cual a su casa llegaban multitud de gentes atraídos por este raro fenómeno. Obviamente son tierras de leyenda, son tierras de propensión a esa atmósfera que también describe Álvaro Cunqueiro, o entre otros el propio Ferrolano, familiar de mi mujer, Gonzalo Terrente Ballester, que narra una atmósfera, lo que se llaman en Galicia contos de ladeira, es decir, cuentos que se iban transmitiendo en esas lúgubres noches galaicas, donde el orvallo, la lluvia azotaba, donde flameaba la lumbre del hogar y en las cocinas discurría la vida cotidiana contando historias de santos, almas en pena, duendes, en fin. Ese es el compost que hace un sentir de una tierra y que crea una idiosincrasia donde el mundo de los muertos y el mundo mitológico se injertan en el mundo de los vivos con sorprendente naturalidad. Voy a dejar unos minutos para ver si el espíritu de esos monjes que habitaron ese lugar, de esos templarios que avisaban de incursiones con antorchas, o de esa casa Andrade tan interesada en los misterios geométricos y en los misterios templarios, vamos a ver. Bajo el sonido de las águilas vamos a visitar, en este caso, oiremos a las águilas bien alto, lo que es la iglesia de Tiobre, a las afueras de Ferrol, en lo que era el Ferrol, a las afueras de Betanzo, en lo que era
el Betanzos Bello o Betanzos Viejo, donde se edificó la antigua ciudad. Seguimos oyendo las águilas. Hay que decir que la iglesia que contemplamos está situada en la cima del castro de Tiobre y es matriz de San Andrés de Obre, Paderne. Sobre su origen se han generado diferentes opiniones. Martínez Santirso nos retrotrae su fundación a la época de la supuesta predicación del apóstol Santiago, ni más ni menos, en tierras gallegas. Otros autores remontan la fecha de construcción de la iglesia de Tiobre al siglo VIII, atribuyéndola a los suevos, debido al dragón que posteriormente veremos que figuró en su campanario. Bueno, el dragón no está, pero hay otra figura que se asimila al dragón y que vamos a verla. Aunque estas opiniones no cuentan con ningún apoyo documental, digamos, de la presencia del dragón, se permiten suponerle a Tiobre un origen prerrománico, obviamente, aunque no se conservan restos de entonces. Sin embargo, sí se cita en dos documentos del siglo IX. Uno de los en el que se enumeran las iglesias que pertenecen al obispado de Iria Flavia o Iria Compostela, y otro referido a la iglesia y castillo de Aspenuca, muy cercano a este lugar. Fue mandada a restaurar y consagrar por Gelmírez a principios del siglo XII, junto con otras iglesias de Nendos, mandato llevado a cabo por Juan Rodríguez, el arcediano de la comarca. Como hemos referido, en torno a esta iglesia se levantó la primera ciudad de Betanzos, conocida hoy como Betanzos o Bello, para ser trasladada más tarde al castro de Unta por privilegio concedido por el rey Alfonso IX de León, el 13 de febrero de 1219. Aunque hoy no podamos visitar el interior de la iglesia, el interior del espacio intermedio entre el presbiterio y la nave está delimitado por un arco triunfal apuntado, sostenido por semicolumnas unidas con capiteles. En una basa del ábside de San Martinio se representa una serpiente cuya presencia bien pudiera estar en relación con el lugar donde se encuentra este templo, conocido popularmente como Castro da Serpe o Castro de la Serpiente. Sobre el arco triunfal, que en un momento veremos, dando luz a la nave, se abre un rosetón con tracería parecida a la del existente sobre el ábside central de San Salvador de Bergondo. El óculo está decorado con una sucesión de arquitos de herradura doblados. Lo vamos a ver. Vamos a buscar una posición. Ahí lo vemos. En los vértices, digamos, y el piñón del muro oriental del ábside descansan tres figuras de animales, donde podemos ver ahí lo estamos viendo, cuesta un poco, un carnero que no tiene cruz encima, aunque Berín Seijas decía que sostenía un triángulo de piedra en el que se veía representado el misterio de la Trinidad. En cuanto a esa figura, digamos, tan desgastada que estamos contemplando en el vértice sur, esa que vemos, a ver si se puede enfocar, hay poca luz, es muy difícil de ver. A ver, vamos a ver. En cuanto a esa figura del vértice sur que se ve con dudosa definición y con mucha dificultad, dice la tradición que es un dragón, quizás como recuerdo de la que coronaba la antigua espadaña que hemos visto antes sosteniendo una cruz, que tampoco se conserva. El animal representado en el ábside de San Martinio es un cuadrúpedo que camina con el vientre pegado al suelo, tiene una gran boca y enseña sus enormes dientes de forma amenazadora. Según Martínez Santirso, este era emblema empleado por los suevos antes de su conversión al cristianismo. Esta opinión la había defendido con anterioridad Berín Seijas. Seijas, basándose en ello para demostrar la gran antigüedad de la Iglesia, remarca la presencia de animales fantásticos en este contexto que no deja de ser inusitado, especialmente la de un ser demoníaco
porque alude al infierno y bien porque personifica al diablo. Con dificultad también vemos que ya muy erosionada la piedra está el dragón, en aquel vértice sur, el carnero, sobre el que estaría el triángulo de la Santísima Trinidad, y un desgastado figura del diablo. Hay que decir que el resto de figuras que vamos a poder contemplar, pero que apenas ya, estos canecillos que apenas conservan ya, digamos, es muy difícil advertir en ellos la talla original. Hay que decir que de alguna manera son figuras que se interpretan como sátiras de la Empagrev, de la Gula. Por ejemplo, estas figuras son denominadas, por ejemplo, esta del barril, vamos a verla, la que estamos enfocando, fueron denominadas bebedores o borrachos. Según un estudio reciente, estas esculturas no tienen ninguna intención moralizante. Son representaciones de un antiguo instrumento musical, un tipo de aerófono que dejó muy pocas huellas históricas. El instrumento, totalmente desconocido hasta hace pocos años, fue identificado por el historiador y musicólogo Faustino Porras Robles, especialista en representaciones musicales en el arte románico, quien en 2007 publicó un trabajo sobre este asunto en la revista de folclore que edita la Fundación Joaquín Díaz. Según Robles, dio a este instrumento, cuya denominación original se desconoce, el nombre de dolío, del latín dolium o tonel. Interesante matización muy desconocida por lo que se conocía hasta ahora.